Bienvenido, tu canal bíblico, La Esperanza Celestial. Siéntate, relájate y deja que la palabra de Dios te consuele. Jesús te ama. ¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, incluso conociendo la palabra, a veces sentimos una fuerza invisible que nos guía, nos consuela y nos levanta cuando nadie más podría hacerlo? ¿Has notado ese momento en que algo toca tu corazón de una forma tan profunda que sabes que no proviene de ti, ni de las circunstancias, sino de algo más grande, divino y poderoso? Pues es justamente ahí donde comienza el misterio y la belleza del Espíritu Santo actuando en la vida de cada cristiano. Y si te dijera que muchos cristianos pasan toda su vida sin realmente comprender quién es el Espíritu Santo, cuál es su papel, cómo habla, cómo actúa y cómo puede transformar por completo el corazón, la mente y el destino de aquellos que lo reconocen y se entregan a su dirección? Y si te dijera que entender esta verdad puede abrir puertas espirituales que jamás imaginaste, trayendo revelación, fuerza, sabiduría y una intimidad con Dios que pocos experimentan de verdad. Antes de continuar este extraordinario viaje sobre quién es el Espíritu Santo según la Biblia, déjame pedirte algo muy especial. Este canal existe para difundir la palabra, fortalecer vidas y acercar corazones a Dios. Cuando te suscribes, YouTube entiende que este contenido es importante y comienza a mostrárselo a más personas que necesitan escuchar un mensaje de fe. Así que, si aún no estás suscrito, haz clic ahora en el botón de suscribirse. Hazlo con cariño, porque también es una forma de evangelizar y ayudar a que este mensaje llegue a vidas que hoy tal vez estén llorando, necesitando consuelo, dirección o simplemente un encuentro real con Dios. Activa la campanita para no perder nada y deja también tu like, porque eso realmente hace la diferencia. Volviendo a nuestro tema. Hoy vamos a recorrer una de las realidades espirituales más profundas y al mismo tiempo más mal comprendidas presentadas en la palabra de Dios, el Espíritu Santo. A lo largo de este video, entenderás por qué se le llama Consolador, por qué Jesús dijo que era mejor que Él subiera al cielo para que el Espíritu viniera, por qué se le describe como aquel que escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios, y cómo su presencia puede transformar radicalmente la manera en que vives tu fe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas parecen vivir una vida cristiana apagada, sin dirección, sin fuerza, sin pasión por la presencia de Dios? ¿Te has preguntado por qué algunos oran y sienten la presencia divina ardiendo en su corazón, mientras otros oran y no sienten nada? ¿Te has preguntado por qué ciertas personas tienen discernimiento, paz, audacia espiritual y otras siempre viven confundidas y abatidas? Todo esto tiene que ver con la revelación que exploraremos hoy, quién es el Espíritu Santo y cuál es el impacto de su presencia en nosotros. A lo largo de los próximos bloques, nos sumergiremos en historias bíblicas, reflexiones profundas y verdades espirituales que rara vez se explican con claridad. Entenderás cómo el Espíritu Santo actúa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cómo participa activamente en la creación, cómo mueve a los profetas, cómo capacita a los siervos de Dios, cómo transforma corazones y cómo continúa actuando hoy, en los días actuales, en mi vida y en la tuya. Pero antes de continuar, escribe aquí en los comentarios una frase simple pero poderosa: Espíritu Santo, quiero conocerte más. Cuando comentas esto, no solo estás participando en el video, sino declarando ante el cielo que deseas una nueva etapa espiritual, un nuevo nivel de intimidad con Dios. Y un aviso muy importante, la penúltima lección de este video traerá una revelación que mucha gente ignora, pero que puede cambiar por completo la manera en que ves tu caminar con Dios y cómo te relacionas con la presencia del Espíritu Santo. No te lo pierdas. Ahora respira profundo, calma tu alma y acompáñame. Hoy, Dios quiere hablar profundamente contigo a través de este mensaje. Cuando termines este video, creo que verás al Espíritu Santo con otros ojos y tal vez, por primera vez, percibas que Él siempre ha estado a tu lado, esperando solo a que lo reconocieras. La presencia del Espíritu Santo desde el principio de la creación. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchas personas imaginan que Él apareció únicamente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús prometió enviar al Consolador. Pero la verdad bíblica revela algo mucho más profundo y sorprendente. La presencia del Espíritu Santo acompaña toda la historia de la humanidad desde los primeros versículos de las Escrituras, mostrando que Él siempre ha estado activo, siempre se ha movido, siempre ha participado del plan perfecto de Dios para crear, restaurar y guiar la vida. La Biblia nos muestra que, incluso antes de que existiera la luz, antes de que existiera forma, antes de que el hombre fuera creado,
el Espíritu Santo ya se movía sobre las aguas. Esta simple frase contiene un misterio espiritual inmenso y poderoso. No está ahí por casualidad. Dios se aseguró de registrar que antes de que cualquier estructura se formara, antes de que cualquier obra se manifestara, había movimiento, había presencia, había vida proveniente del Espíritu. Él es quien prepara el ambiente, quien organiza el caos, quien trae orden a lo que es vacío y forma a lo que es confuso. ¿Cuántas veces en nuestra vida ocurren exactamente esos momentos en los que todo parece sin forma, vacío o desorganizado? Pues es el Espíritu Santo quien sigue haciendo el mismo trabajo hasta hoy, moviéndose en medio del caos para traer luz, dirección y propósito. Imagina la escena, la tierra sin forma y vacía, la oscuridad total, y de repente, el Espíritu moviéndose como alguien que prepara algo grandioso, como quien anticipa un milagro, como quien observa cada detalle antes de transformar todo. Ese mismo Espíritu que se movía en el principio es el mismo que hoy se mueve dentro de ti, trayendo vida donde sientes muerte, trayendo esperanza donde tu alma siente desánimo, trayendo respuestas donde solo veías silencio. Él es el Dios que no ignora el caos, sino que se mueve dentro de él, trayendo orden, belleza y propósito. Desde el principio, el Espíritu Santo participa de la creación. Él no es una energía, no es una fuerza impersonal, no es un símbolo. Él es Dios actuando de forma activa, personal, íntima y poderosa. Cuando Dios dijo haya luz, fue el Espíritu quien preparó el ambiente para que la palabra se cumpliera. Y esta es una verdad espiritual profunda, siempre que Dios quiere hacer algo nuevo en la vida de alguien, el Espíritu Santo es el primero en moverse. Él prepara, organiza, ilumina y transforma. Antes de que Dios actúe, el Espíritu ya está allí, preparando el corazón, removiendo obstáculos, despertando sensibilidad, encendiendo la fe. Esta realidad transforma la manera en que vemos nuestra propia vida espiritual. ¿Cuántas veces pensamos que Dios está distante, que no está actuando, que no se está moviendo? Pero la verdad es que, incluso cuando todo parece detenido, el Espíritu Santo ya está trabajando. Él se mueve de manera silenciosa, pero poderosa. Está actuando tras bastidores en nuestra historia. Circula sobre las aguas agitadas de nuestro corazón, trayendo paz donde hay ansiedad, trayendo sanidad donde hay heridas, trayendo orden donde hay confusión. Así como ocurrió en la creación, muchas veces no percibimos la acción de Dios de inmediato. La luz no apareció antes del movimiento del Espíritu. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Antes de ver cambios concretos, antes de percibir respuestas, antes de notar el milagro, el Espíritu ya está actuando dentro de nosotros, preparando todo para que la palabra se manifieste. Está transformando ambientes internos, cambiando pensamientos, fortaleciendo emociones, moldeando nuestra fe e incluso removiendo cosas que nunca darían fruto. La presencia del Espíritu Santo al inicio de la creación nos enseña algo precioso: Dios nunca comienza nada sin antes preparar todo a través de su Espíritu. Esto significa que, si hoy ves áreas de tu vida sin forma, vacías o oscuras, no pienses que Dios te ha abandonado. Al contrario, es justamente en esos lugares donde Él más se mueve. Su presencia no depende de lo que tus ojos ven, sino de lo que Él ha decidido realizar. Y esta verdad bíblica revela una invitación divina. El Espíritu Santo te está llamando a percibir que Él ya está allí, moviéndose sobre tu vida, preparando algo que tal vez aún no sea visible, pero que ya está en proceso. Él es Dios trayendo orden a tu caos, luz a tu oscuridad y propósito a tu vacío. Nada en ti está fuera de su alcance. Nada es imposible para Él. Y así como Él participó en la creación del mundo, también participa en la creación de una nueva vida dentro de ti. El Espíritu Santo como fuente de vida y aliento divino en el ser humano. Cuando avanzamos en la narrativa bíblica después de la creación de la tierra, encontramos uno de los momentos más profundos y emocionantes de toda la Escritura, el instante en que Dios forma al ser humano del polvo de la tierra. Pero la belleza de esta escena no está solo en la formación física del hombre. El verdadero misterio espiritual ocurre cuando Dios sopla vida en sus narices. Ese soplo no es solo aire, no es solo respiración. Es algo infinitamente mayor. Es el toque del Espíritu Santo entrando en el ser humano, dando origen a la vida, a la conciencia, al espíritu, a la capacidad de amar, soñar, sentir y conectarse con el propio Creador. Este soplo divino es una revelación poderosa. Nos muestra que la vida no comenzó por casualidad, no surgió de un proceso mecánico,
sino que nació directamente del Espíritu de Dios. El aliento de vida no fue solo algo que Dios envió, sino algo que salió de Él. Fue un acto íntimo, personal, profundo, que revela cuán espirituales somos desde el principio. El Espíritu Santo no solo se movió sobre las aguas de la creación, también se movió dentro de nosotros. Él es el origen de la vida, de la sensibilidad espiritual y de la capacidad de relacionarnos con Dios. Sin Él, somos solo cuerpo, materia, polvo. Con Él, somos alma viva, imagen y semejanza del Altísimo. Cuando comprendemos esto, entendemos que la presencia del Espíritu Santo en el ser humano no es algo opcional, remoto o distante. Es esencial. Es parte de nuestra propia existencia. Cuando sentimos vacío, cuando sentimos que nos falta algo, cuando el alma parece seca, es porque estamos desconectados de la fuente que nos dio vida desde el principio. El Espíritu Santo es esa fuente. Él es el soplo que nos despierta, que renueva, que ilumina, que da sentido a lo que muchas veces parece sin propósito. Si el Espíritu Santo nos dio vida al inicio, eso significa que Él sigue siendo hoy la fuente que mantiene nuestra vida espiritual activa. Sin Él, el corazón se endurece, los sentimientos se apagan, la fe se enfría, la esperanza se desgasta. Por eso encontramos tantas personas viviendo emocionalmente cansadas, espiritualmente vacías, sin dirección y sin fuerza. Les falta la renovación del soplo divino. Les falta permitir que el Espíritu Santo haga nuevamente lo que hizo al principio, traer vida, reavivar la llama, despertar el espíritu. La Biblia dice que el Espíritu vivifica. Él no solo dio vida en el pasado. Da vida hoy. Actúa en lo más profundo de nuestro ser, despertando nuestra sensibilidad para escuchar la voz de Dios, fortaleciendo nuestras emociones cuando están debilitadas, guiando nuestros pensamientos cuando nos sentimos perdidos y dando paz cuando el mundo a nuestro alrededor parece en caos. Así como el cuerpo necesita aire a cada segundo, el alma necesita del Espíritu Santo para continuar viva espiritualmente. Una vida sin Él se vuelve pesada, confusa, vacía y sin brillo. Pero cuando Él sopla dentro de nosotros, todo cambia. El corazón se calienta, la fe renace, la esperanza se fortalece y el alma encuentra descanso. Esta verdad también revela algo muy personal. El Dios que sopló vida en el primer hombre es el mismo Dios que sopla vida en ti hoy. Incluso si has pasado por desiertos, incluso si has vivido momentos de caída, incluso si te has alejado, incluso si te has sentido débil, Él sigue siendo el Dios que sopla en tu interior y devuelve aquello que parecía muerto. Él restaura emociones rotas, sana heridas profundas, reaviva sueños y renueva la fuerza espiritual que creías haber perdido. El Espíritu Santo es ese soplo constante. No fuerza la entrada, pero siempre está listo para llenar nuevamente el corazón que se abre. Y cuando Él entra, no trae solo vida, sino también dirección, discernimiento y transformación. Moldea nuestra esencia, moldea nuestra identidad, moldea nuestro carácter. Nos recuerda quiénes somos y, más aún, nos recuerda a quién pertenecemos. La revelación que aprendemos aquí es clara y poderosa. Sin el Espíritu Santo, no hay vida verdadera. Él es el aliento que nos sostiene y que da sentido a nuestra existencia. Es la presencia divina que nos acompaña desde el polvo de la tierra hasta cada paso de nuestra jornada. Él es Dios habitando en nosotros, trayendo vida abundante y eterna. El Espíritu Santo guiando, fortaleciendo y capacitando a los siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando avanzamos en la historia bíblica y dejamos el jardín del Edén, encontramos un patrón impresionante: el Espíritu Santo nunca dejó de actuar. Incluso antes de la venida de Jesús, incluso antes del Pentecostés, el Espíritu ya se manifestaba poderosamente en la vida de aquellos que buscaban la voluntad de Dios. Él guiaba, fortalecía, capacitaba y levantaba a hombres y mujeres comunes para realizar hechos extraordinarios. Cada manifestación del Espíritu en el Antiguo Testamento revela no solo su poder, sino también su carácter, su intención y su cercanía con aquellos que deseaban caminar con Dios. Por ejemplo, la Biblia muestra que fue el Espíritu Santo quien dio sabiduría, habilidad e inteligencia a Bezaleel para construir el tabernáculo. Esto nos enseña que el Espíritu no actúa solo en momentos milagrosos, sino también en tareas prácticas, detalles, habilidades naturales y dones que Él mismo concede. Él capacita manos humanas para obras divinas. Toma habilidades comunes y las transforma en herramientas para manifestar la gloria de Dios. ¿Cuántas veces creemos que no somos capaces,
que no tenemos suficiente talento, que no tenemos fuerza o conocimiento para cumplir aquello a lo que Dios nos llamó? Pero la verdad es que cuando el Espíritu Santo envuelve a alguien, transforma límites en potencial, debilidades en fuerza y simplicidad en excelencia. También vemos al Espíritu Santo actuando en la vida de líderes como Moisés, Josué, Gedeón, Sansón y muchos otros. Moisés era un hombre inseguro, tímido, alguien que no se veía capaz de hablar en público. Pero el Espíritu de Dios estaba sobre él, y por eso condujo a un pueblo entero, enfrentó al faraón, abrió el mar, intercedió a favor de la nación y cargó sobre sí una responsabilidad que habría sido imposible para cualquier ser humano sin la ayuda divina. Esto nos muestra que el Espíritu Santo no busca a los más fuertes, a los más preparados o a los más confiados. Él elige a los disponibles, a los humildes, a los que reconocen que sin Dios nada pueden hacer. Coloca su poder exactamente donde hay dependencia. Josué, sucesor de Moisés, también fue lleno del Espíritu. La Biblia dice que en él había espíritu de sabiduría, y por eso pudo conducir a Israel en la conquista de la tierra prometida. Josué no venció por la espada, sino por la dirección del Espíritu. Y esta lección es poderosa para nosotros. Cuando el Espíritu Santo guía, no importa cuán grandes sean los obstáculos, Él siempre abre camino. Derriba murallas que parecían infranqueables, confunde a los enemigos, da fuerza en momentos de debilidad y claridad en momentos de duda. Otro ejemplo es Gedeón. Era un hombre que se veía pequeño, sin valor, escondido en el lagar con miedo de los enemigos. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, todo cambió. El Espíritu no solo fortaleció a Gedeón, sino que también transformó su identidad. Dejó de ser un hombre asustado y se convirtió en un guerrero que lideró solo a 300 hombres contra un ejército gigantesco. Fue el Espíritu Santo quien puso coraje donde había miedo, audacia donde había inseguridad y fe donde antes había duda. Esto nos muestra que cuando el Espíritu entra en una vida, la transformación ocurre de adentro hacia afuera. No solo cambia las circunstancias, cambia a la persona. Y luego tenemos a Sansón, uno de los ejemplos más impresionantes de fuerza sobrenatural. Sansón no era fuerte porque entrenaba, no era fuerte porque tenía una estructura física extraordinaria. Su fuerza provenía exclusivamente del Espíritu del Señor que se apoderaba de él. Cuando el Espíritu venía sobre Sansón, realizaba hazañas humanamente imposibles. Y esto nos enseña algo profundo: el poder del Espíritu Santo no depende de la apariencia exterior, sino de la presencia interior. No se trata de músculos, se trata de unción. No se trata de recursos humanos, se trata de capacidad divina. Estas manifestaciones del Espíritu en el Antiguo Testamento no son solo historias lejanas, sino revelaciones sobre cómo actúa hoy. Continúa capacitando a personas comunes para tareas inusuales. Continúa dando sabiduría para decisiones difíciles. Continúa fortaleciendo al débil, guiando al perdido, animando al desanimado y levantando a aquellos que ya no creían en sí mismos. El Espíritu Santo es especialista en tomar lo improbable y convertirlo en instrumento de Dios. Y todo esto nos revela una verdad extraordinaria: desde el principio, el Espíritu Santo nunca abandonó a la humanidad. Siempre ha estado presente, siempre ha ayudado, siempre ha guiado. No es solo el espíritu de poder, sino el espíritu de dirección, de sabiduría, de valor, de transformación. Actúa tanto en lo extraordinario como en lo cotidiano. Moldea vidas, sostiene propósitos y cumple promesas. Así como actuó en la vida de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, desea actuar hoy en tu vida también. Solo tienes que abrir tu corazón. El Espíritu Santo como voz profética y reveladora de la voluntad de Dios. Cuando continuamos avanzando en la narrativa bíblica, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no solo capacita y fortalece a los siervos de Dios, sino que también se revela como la voz profética que comunica la voluntad divina a la humanidad. En varios momentos del Antiguo Testamento, encontramos hombres y mujeres que solo pudieron comprender el plan de Dios porque el Espíritu habló con ellos, iluminó sus mentes, abrió sus ojos espirituales y reveló verdades que jamás podrían haber sido descubiertas por la lógica humana. Y esto nos muestra que el Espíritu Santo es, desde siempre, quien comunica el corazón de Dios a sus hijos. Los profetas son la prueba viva de esto. Cuando leemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y muchos otros, notamos rápidamente que sus palabras van mucho más allá de la capacidad humana. Algunos de estos mensajes contenían sabiduría profunda,
otros anticipaciones de eventos futuros, otros revelaban el estado espiritual del pueblo, y otros traían consuelo y esperanza. Pero todos tenían algo en común, nacieron en el corazón del Espíritu Santo. Cada profeta, antes de hablar, era movido por el Espíritu. Él venía sobre ellos, llenaba sus corazones, incendiaba sus almas, y entonces las palabras fluían con una autoridad que no provenía del hombre, sino de Dios. Por ejemplo, Isaías solo pudo ver el trono exaltado, a los ángeles proclamando Santo, Santo, Santo y la gloria de Dios llenando el templo porque el Espíritu abrió sus ojos. La visión no era fruto de la imaginación o la emoción. Era revelación espiritual. El Espíritu mostró al profeta aquello que los ojos naturales jamás podrían contemplar. De igual manera, Ezequiel tuvo visiones extraordinarias sobre el valle de huesos secos, sobre ruedas dentro de ruedas, sobre la gloria de Dios moviéndose. Daniel recibió sueños e interpretaciones que revelaron reinos futuros, secretos ocultos y misterios que superaban totalmente la capacidad humana. Pero tal vez el aspecto más profundo de este mover profético del Espíritu es el hecho de que él revela no solo el futuro, sino también el presente espiritual. Expone pecados ocultos, despierta arrepentimiento, confronta el orgullo, llama al pueblo de vuelta al camino de la justicia y también consuela corazones heridos. El Espíritu Santo no habla solo para informar, sino para transformar. Su voz es poderosa, pero también amorosa. Es firme, pero llena de compasión. No revela verdades para destruir, sino para reconstruir, restaurar y guiar al ser humano al camino que el Señor planeó. Y aquí encontramos una lección sumamente importante para nosotros. Así como los profetas necesitaban la voz del Espíritu para entender lo que Dios estaba haciendo, nosotros también la necesitamos. Sin él, vivimos espiritualmente ciegos, incapaces de discernir lo que es de Dios y lo que es engaño. Sin él, tomamos decisiones basadas solo en sentimientos, impulsos o lógica humana, y muchas veces sufrimos consecuencias dolorosas. Pero cuando el Espíritu Santo habla, ilumina todo. Muestra lo que está detrás de las apariencias, revela la verdad, nos guía por el camino correcto y nos libra de caminos que nos llevarían a la destrucción. Además, el Espíritu Santo no habla solo a través de los profetas en el sentido clásico. Hoy, Él habla directamente al corazón de cada creyente. Usa la Biblia, usa momentos de oración, usa circunstancias, usa personas, usa sueños, usa la sensibilidad espiritual que Él mismo coloca dentro de nosotros. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas es quien hoy ilumina nuestras mentes cuando leemos la palabra y nos hace comprender aquello que antes parecía confuso. Él es el intérprete divino de la verdad eterna. Sin Él, las Escrituras se convierten solo en letras. Con Él, se vuelven vida, luz, revelación. Y lo más impresionante es que el Espíritu Santo no habla solo sobre Dios. Nos revela a nosotros mismos quiénes somos. Expone nuestras intenciones, nos muestra dónde necesitamos cambiar, nos alerta sobre peligros espirituales, nos guía con suavidad, nos disciplina con amor y nos fortalece con esperanza. Nos habla en momentos de profundo silencio, nos toca cuando estamos abatidos, nos corrige cuando nos desviamos y nos levanta cuando creemos que ya no tenemos fuerzas. La realidad es que, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, el Espíritu Santo es la voz que revela la voluntad de Dios. Es el mensajero divino que nunca falla, que nunca se calla, que nunca se aleja. Continúa hablando, continúa enseñando, continúa guiando a cada persona que se dispone a escucharlo. Y cuando abrimos el corazón a su voz, todo cambia. La vida gana dirección. El alma gana paz. El corazón gana claridad. Y el espíritu encuentra propósito. El Espíritu Santo preparando el camino para la venida del Mesías. A medida que nos acercamos al período del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que el Espíritu Santo intensifica aún más su actuación en la historia de la humanidad. Nada sobre la venida de Jesús ocurrió por casualidad. Cada detalle, cada profecía, cada movimiento espiritual fue cuidadosamente preparado por el Espíritu para que, en el momento exacto, el Mesías viniera al mundo cumpliendo todo lo que había sido prometido. Y cuando observamos esta preparación, entendemos que el Espíritu Santo no solo anunció la venida de Cristo, sino que también moldeó corazones, levantó profetas, dio acontecimientos y preparó espiritualmente a la humanidad para recibir al Salvador. Una de las primeras señales de esta acción aparece en el ministerio de Juan el Bautista. La Biblia dice que Juan estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esto no es algo común,
no es algo que suceda con cualquier persona. Fue un mover intencional del Espíritu, porque Juan sería el mensajero que prepararía el camino para Cristo. Anunciaría arrepentimiento, quebrantamiento y retorno al Señor. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque el corazón humano necesita ser preparado antes de recibir a Jesús. Y el Espíritu Santo siempre hace esto. Primero trabaja dentro de nosotros para que podamos reconocer la presencia de Dios cuando se manifiesta. En este mismo contexto, vemos al Espíritu Santo hablando a profetas y sacerdotes, revelando que el tiempo estaba próximo. En el libro de Malaquías, Dios promete enviar al mensajero que abriría el camino al Mesías. ¿Quién inspiró esta profecía? El Espíritu Santo. Él es el autor de todas las promesas que apuntan a Cristo. Y esto nos enseña una verdad fundamental: todo lo que Dios hace en la tierra pasa por la acción del Espíritu. Él es el cumplimiento, pero también la preparación. Anuncia, confirma y mueve. Cuando llegamos al inicio del Evangelio de Lucas, la acción del Espíritu se vuelve aún más clara. La concepción de Jesús en el vientre de María fue obra directa del Espíritu Santo. El ángel no dijo que María tendría un hijo por fuerza humana, sino que declaró que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder del Altísimo la cubriría. Esto nos muestra una de las verdades más profundas de toda la fe cristiana: todo lo que realmente nace de Dios solo nace por el Espíritu. Lo imposible solo se vuelve posible cuando el Espíritu Santo actúa. María no tenía capacidad humana para generar al Salvador. Así como nosotros no tenemos capacidad para generar fe, transformación o salvación por nuestras propias fuerzas. La obra divina solo ocurre cuando el Espíritu se mueve. Pero el Espíritu Santo no actuó solo en María. También se manifestó en Isabel, quien se llenó del Espíritu al escuchar el saludo de María y exclamó palabras proféticas sin que nadie se las enseñara. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también fue lleno del Espíritu y profetizó poderosamente después de largos meses de silencio. Simeón, aquel hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, recibió del Espíritu la revelación de que no moriría sin ver al Cristo. Entró en el templo en el momento exacto en que José y María llevaban al niño Jesús. Esto no fue coincidencia. Fue conducción sobrenatural. El Espíritu lo guió al lugar correcto, en el momento correcto, para presenciar la llegada del Salvador. Estos acontecimientos nos muestran un patrón espiritual profundo. Cuando Dios está a punto de realizar algo grandioso, el Espíritu siempre se mueve primero. Prepara personas, circunstancias, ambientes y corazones. Despierta fe en algunos, quebrantamiento en otros, discernimiento en quienes necesitan ver lo que Dios está haciendo. La venida de Cristo estuvo precedida por un movimiento espiritual invisible, pero extremadamente real. Un mover silencioso, pero poderoso. El Espíritu Santo estaba alineando todo en el mundo espiritual para que, cuando Jesús naciera, el plan eterno de redención estuviera totalmente preparado para cumplirse. Y esta revelación no se queda solo en la historia bíblica. Nos alcanza hoy. De la misma manera que el Espíritu preparó el camino para la venida de Jesús, Él continúa preparando el camino para que Cristo nazca en nuestros corazones todos los días. Nos convence del pecado, nos conduce al arrepentimiento, abre nuestros ojos a la verdad, suaviza áreas endurecidas, sana heridas antiguas y nos lleva a un estado espiritual capaz de reconocer la acción de Dios. Nada en nuestra vida espiritual sucede por casualidad. Cuando sientes el deseo de buscar más a Dios, cuando sientes la necesidad de cambio, cuando percibes que algo necesita ser restaurado, cuando recibes entendimiento sobre la palabra, cuando lágrimas de arrepentimiento comienzan a fluir sin razón aparente, todo eso es el Espíritu Santo preparando tu corazón. Él es el precursor de la transformación. Él es el camino hacia Cristo. Él es quien hace nacer lo imposible dentro de nosotros. Así como preparó la venida del Mesías al mundo, hoy prepara la presencia de Cristo en tu vida. Organiza, alinea, transforma, convence y fortalece. Te guía al encuentro con Jesús de la misma manera que guió a Simeón al templo. Te llena de la misma manera que llenó a Isabel. Te da entendimiento de la misma forma que lo dio a los profetas. Te moldea, te despierta, te toca y te conduce, porque Él sabe exactamente lo que Dios quiere realizar en ti. La presencia que transforma el interior del ser humano.
Al avanzar en la comprensión de quién es el Espíritu Santo según la propia revelación bíblica, se vuelve imposible ignorar la dimensión más profunda e íntima de su actuación. Hasta aquí hemos visto su presencia como guía, consuelo, dirección y fuerza. Pero existe un aspecto aún más profundo y esencial, que atraviesa toda la historia del pueblo de Dios y se manifiesta de forma clara en la experiencia de aquellos que verdaderamente lo reciben. El Espíritu Santo es aquel que transforma el interior del ser humano, moldeando no solo comportamientos, sino intenciones, pensamientos, deseos y la propia esencia del alma. Esta transformación no ocurre de forma superficial y no depende de la habilidad humana. Es una obra espiritual que nace de dentro hacia afuera, silenciosa pero poderosa, constante y al mismo tiempo sorprendente. La Biblia revela que el Espíritu Santo actúa donde la mano humana no alcanza. Penetra en las regiones más escondidas de la mente y del corazón, aquellas que ni siquiera nosotros comprendemos por completo. Allí inicia un proceso de restauración que muchas veces no percibimos de inmediato, pero que nos acompaña día tras día. Cuando alguien se acerca a Dios y se abre a esta presencia, el Espíritu comienza a iluminar áreas oscuras que antes eran ignoradas. Revela heridas antiguas, pecados ocultos, cargas emocionales que silenciosamente moldeaban la vida de la persona. Y al revelar, no condena, sino que trae sanidad. Al exponer debilidades, ofrece fuerza. Al mostrar lo que necesita ser transformado, capacita para que la transformación ocurra. Esta obra interior no es solo emocional. Es espiritual y profunda. La palabra afirma que el Espíritu vivifica aquello que estaba muerto, reaviva lo que estaba apagado y renueva lo que estaba desgastado por el peso de los días. Muchos intentan cambiar comportamientos por esfuerzo propio e incluso lo logran, pero solo por un tiempo. El Espíritu, sin embargo, no cambia solo actitudes. Modifica la raíz de las actitudes. Toca lo que nadie ve, eleva el nivel de la conciencia espiritual y moldea el carácter conforme al modelo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo actúa dentro de alguien, esa persona comienza a percibir cambios que parecen surgir sin explicación humana. Lo que antes provocaba ira ya no genera la misma reacción. Aquello que alimentaba la ansiedad pierde fuerza. Situaciones que antes despertaban miedo pasan a ser enfrentadas con mayor serenidad. Vicios que parecían inquebrantables comienzan a debilitarse. La mente se vuelve más clara, el corazón más sensible, el alma más ligera. No se trata de perfección inmediata, sino de un proceso continuo de santificación que solo es posible porque el Espíritu habita dentro de quien cree. Esta transformación interior también se manifiesta en la manera en que la persona empieza a percibir a Dios y el mundo que la rodea. El Espíritu abre los ojos espirituales para comprender las Escrituras con profundidad, para percibir la voluntad divina con mayor claridad y para discernir lo verdadero de lo engañoso. Fortalece la fe, amplía la sensibilidad espiritual y trae una percepción más clara de la presencia de Dios en las pequeñas cosas del día a día. Muchas veces esta percepción es suave, como un susurro en el corazón. Otras veces es firme, como un impacto que cambia de inmediato la dirección de un pensamiento o decisión. El Espíritu también moldea la forma en que nos relacionamos con otras personas. Genera perdón donde había rencor, paciencia donde había intolerancia, compasión donde había indiferencia. Enseña a amar no solo con palabras, sino con actos. Produce mansedumbre en medio del conflicto, sabiduría ante el caos y dominio propio donde antes reinaba la impulsividad. Son frutos que no surgen por disciplina humana, sino por la obra silenciosa y constante del Espíritu dentro de nosotros. Cuando alguien vive este proceso de transformación, percibe que no está siendo modificado por métodos, conferencias o filosofías. Está siendo tocado por una presencia real, viva y activa que toma el interior y reorganiza el ser. La transformación promovida por el Espíritu es la mayor evidencia de que Dios no actúa solo alrededor nuestro, sino dentro de nosotros. Y cuanto más espacio encuentra, más profunda y evidente se vuelve esta obra. La obra del Espíritu Santo en la vida diaria del creyente. Al comprender al Espíritu Santo como aquel que transforma el interior del ser humano, surge una pregunta inevitable en cualquier corazón sincero que desea caminar con Dios. ¿Cómo se manifiesta esta presencia divina en la vida diaria, en los detalles que componen la rutina, en los desafíos que se repiten, en las decisiones que surgen sin aviso y en las batallas silenciosas que cada persona enfrenta dentro de sí? La Escritura revela que el Espíritu Santo no actúa solo en los grandes momentos espirituales, sino principalmente en los pequeños instantes que forman la cotidianidad.
Está presente cuando nadie lo ve, en las decisiones más discretas, en los pensamientos que intentan perderse, en los sentimientos que fluctúan, en las tentaciones que surgen, en las palabras que estamos a punto de pronunciar y hasta en aquello que decidimos guardar en silencio. La vida diaria es el campo donde el Espíritu trabaja sin interrupción, moldeando, guiando y fortaleciendo. Cuando una persona despierta por la mañana y enfrenta el primer pensamiento ansioso, el Espíritu está allí trayendo calma al corazón. Recuerda que Dios sostiene todas las cosas y que nada necesita ser cargado solo. En momentos en que la mente comienza a crear escenarios negativos, inspira confianza, trayendo una paz que no se explica por lógica humana. Cuando el día exige decisiones difíciles, el Espíritu actúa como consejero interior, brindando claridad, discernimiento y sabiduría para ver más allá de las apariencias. Advierte cuando algo no es seguro espiritualmente y confirma cuando el camino está alineado con la voluntad de Dios. En medio de las relaciones humanas, donde surgen conflictos, malentendidos y frustraciones, es el Espíritu quien calma el alma antes de que la palabra precipitada sea dicha. Suaviza la respuesta dura, reorienta el tono, trae paciencia donde el impulso sería reaccionar con irritación. Y cuando alguien nos hiere, ofrece la fuerza necesaria para perdonar, incluso cuando la mente dice que es imposible. El perdón es uno de los frutos más profundos de la actuación del Espíritu, pues supera la lógica humana. Enseña que perdonar no es olvidar, sino liberar el corazón de la prisión del rencor. La obra del Espíritu Santo también se manifiesta en los momentos de soledad. Hay días en que el alma experimenta un vacío que las palabras no llenan, y es precisamente en esos instantes que el Espíritu se presenta como compañero fiel, llenando el interior con una presencia tan suave que puede silenciar angustias profundas. Recuerda promesas que traen alivio, abre el entendimiento para percibir que Dios nunca abandona a los suyos y fortalece el espíritu para seguir adelante incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente. Cuando el creyente enfrenta tentaciones, el Espíritu actúa como fuerza interior que protege, advierte y dirige. Enciende en la conciencia la visión clara de las consecuencias, muestra el peligro escondido detrás del deseo inmediato y da la capacidad de resistir donde solo caería. Es el quien fortalece el dominio propio, que no surge del esfuerzo humano, sino de la presencia divina que habita en el corazón. Cada vez que alguien vence una tentación, incluso de manera silenciosa, se deja ver la marca del Espíritu trabajando profundamente. Además, el Espíritu Santo ilumina la mente para comprender la palabra de Dios de forma viva y práctica. La Biblia deja de ser solo un texto y se convierte en alimento, orientación y revelación. Conecta versículos con la realidad del momento, trayendo dirección específica para necesidades reales. A veces es un solo versículo el que calma un corazón, otras veces es un entendimiento que transforma completamente la forma de ver una situación. El Espíritu es quien hace viva la palabra, actual y aplicable en cada paso del camino. En la vida emocional, reorganiza sentimientos desajustados, sana heridas antiguas, alinea pensamientos confusos y da equilibrio donde antes había excesos. En momentos de tristeza, sostiene. En días de alegría, trae gratitud. En épocas de lucha, ofrece perseverancia. En periodos de espera, enseña paciencia. La vida espiritual no es una secuencia de eventos extraordinarios, sino un caminar constante en el que el Espíritu Santo participa activamente de cada detalle. Al percibir esta realidad, el creyente entiende que no está solo en ningún momento. El Espíritu está presente cuando el corazón se alegra y cuando llora, cuando la vida avanza y cuando parece estancarse, cuando se abren puertas y cuando se cierran con fuerza. No abandona, no se ausenta, no se distancia. Su obra diaria es continua, profunda y llena de amor. Moldea el carácter, fortalece la fe, renueva el alma y guía cada paso con una sabiduría que supera cualquier entendimiento humano. La transformación que el Espíritu Santo produce. Después de comprender la profundidad de la presencia del Espíritu Santo y el impacto que genera cuando encuentra un corazón dispuesto, llega el momento de ver algo aún más grande, la transformación real, práctica, constante y visible que produce en la vida de alguien que se entrega totalmente a su acción. Porque el Espíritu Santo no actúa solo en momentos emocionales, no se limita a un toque pasajero o a una visita rápida durante la oración. Viene para habitar, moldear, reformar y reconstruir áreas enteras de la vida que, durante mucho tiempo, estuvieron ocultas, heridas o completamente destruidas. Es como si el Espíritu tomara cada pedazo roto del corazón, cada recuerdo difícil, cada ciclo repetitivo,
cada comportamiento que parecía imposible de cambiar, y comenzara un trabajo paciente, silencioso pero profundo. Muchos no lo perciben al principio. Parece que no está sucediendo nada. Pero, poco a poco, los pensamientos comienzan a filtrarse, las actitudes empiezan a cambiar, las decisiones se toman con más sabiduría y la manera de ver la vida gana una nueva ligereza. No es fuerza humana, no es disciplina propia, es transformación producida desde adentro, en el centro del alma, donde ningún método puede alcanzar. El Espíritu Santo ilumina lo que estaba oscuro. Aquello que antes parecía normal comienza a incomodar, no por culpa, sino por discernimiento. Situaciones que antes generaban desesperación ahora se enfrentan con calma. Crea dentro de la persona un sentido de dirección, como si una brújula espiritual comenzara a apuntar hacia el camino correcto. Hay personas que conviven años con inseguridad, miedo, celos, ira acumulada o conflictos internos y, cuando el espíritu comienza a actuar, algo cambia sin esfuerzo. La misma situación aparece, pero la reacción es otra. El dolor llega, pero ya no domina. El problema surge, pero no ahoga. Este cambio no es superficial, es prueba viva de la obra del espíritu. Y una de las marcas más bellas de esta transformación es la paz. No una paz emocional que depende de lo que sucede alrededor, sino una paz que permanece incluso cuando todo parece derrumbarse. Una paz que guarda la mente, que protege el corazón, que impide que el alma ceda al caos. Es esta paz la que permite a alguien atravesar días difíciles y, aún así, permanecer firme. Es esta paz la que no deja de existir cuando todo indica detenerse. Es esta paz la que el Espíritu Santo siembra y riega todos los días en quien lo recibe. Otra transformación poderosa es el renuevo de la esperanza. Muchos caminan años sin expectativas, viviendo como si nada bueno pudiera suceder. Pero cuando el Espíritu Santo sopla dentro del alma, la esperanza despierta. Sueños antiguos vuelven a latir. Metas cobran vida. La voluntad de continuar florece. Pone en el corazón la certeza de que el futuro no está perdido, de que Dios guía cada paso y de que nada será en vano. Y luego viene el amor, quizás la transformación más profunda de todas. No un amor emocional, frágil o interesado, sino el amor del propio Dios derramado dentro del corazón. La persona comienza a perdonar a quien parecía imposible, a tener paciencia donde antes perdía el control, a tratar a los demás con una bondad que sabe que no proviene de ella misma. Este amor cambia relaciones, sana heridas familiares, trae reconciliación y restaura conexiones que el tiempo había destruido. El Espíritu Santo también genera fuerza. No fuerza física, sino fuerza interior, aquella que mantiene a alguien de pie cuando todo intenta derribarle. Aquella que lo hace levantarse por la mañana incluso cuando el alma está cansada. Aquella que hace que la persona continúe creyendo incluso cuando no ve nada. Una fuerza que brota de un lugar invisible, pero absolutamente real. Y, poco a poco, esta obra se hace tan evidente que otros lo perciben. Las personas a su alrededor comienzan a notar que algo cambió. Un brillo diferente en la mirada, actitudes más equilibradas, palabras más sabias, un comportamiento más firme. No es orgullo, no es esfuerzo personal, es fruto. Fruto del Espíritu. Fruto de quien decidió entregar el corazón para ser moldeado. Fruto de quien permitió que Dios entrara en los lugares más profundos del alma. La transformación del Espíritu Santo no tiene fecha de finalización. Es continua, diaria, progresiva. No importa cuánto tiempo lleve. Él no se rinde. Trabaja mientras la persona duerme, mientras llora, mientras intenta comenzar de nuevo. Ve potencial donde nadie lo ve, seca lágrimas que nadie percibe y sostiene el alma cuando nadie entiende. Y así, paso a paso, va construyendo una versión restaurada, renovada y fortalecida de quien eres. No una versión perfecta, sino una versión transformada marcada por la presencia, guiada por la sabiduría y sostenida por el amor del Espíritu Santo. Esta es la obra que cambia destinos, sana historias y rehace la vida por completo. Llegar hasta este punto significa que no solo has escuchado un mensaje, sino que has permitido que algo más profundo toque tu alma. Porque quien permanece hasta el final de una palabra así no está aquí por casualidad. Existe un hambre espiritual dentro de ti, un deseo genuino de entender más, de sentir más, de vivir más de la presencia del Espíritu Santo.
Y es precisamente este tipo de corazón lo que Dios busca, un corazón que no se conforma con lo superficial, que no se satisface con una fe vacía, que desea experimentar lo real, lo verdadero, lo transformador. A lo largo de este camino, has visto cómo actúa el Espíritu Santo, cómo consuela, cómo confronta, cómo llena, transforma y renueva. Pero ahora es el momento de algo aún más importante, decidir qué vas a hacer con todo esto. Porque el Espíritu nunca fuerza a nadie, Él llama, invita, toca, pero la elección final siempre es tuya. Él está a la puerta, pero quien abre eres tú. Y cuando alguien abre, cuando alguien dice yo quiero, cuando alguien permite que Él entre, entonces el camino deja de ser solo una historia para convertirse en una experiencia viva. En este momento, quizás sientas algo difícil de explicar. Un calor en el pecho, ganas de llorar, una paz diferente, un apretón mezclado con esperanza, o incluso un silencio que parece hablar más fuerte que cualquier voz. No lo ignores. Ese es el Espíritu Santo tocándote. Él sabe exactamente lo que necesitas. Conoce el dolor que no cuentas a nadie, los miedos que tratas de ocultar, las batallas que luchas solo, los pensamientos que te persiguen en la noche. Lo sabe todo, y aún así te ama profundamente. Y si sientes que estás lejos de Dios, que tu fe se ha enfriado, que la vida te ha desgastado más de lo que admites, sabe que el Espíritu Santo no te mira con exigencia. Te mira con misericordia. No señala para acusarte, extiende la mano para levantarte. No quiere que te escondas, quiere sanarte. No quiere que vivas intentando ser fuerte por tu cuenta, quiere ser tu fuerza. Por eso, este es el momento de abrir el corazón. De invitar al Espíritu Santo a entrar de verdad, a ocupar cada espacio, a iluminar cada sombra, a restaurar lo que se rompió, a recomenzar lo que dejaste atrás. No necesitas una oración perfecta. No necesitas saber qué decir. Basta la sinceridad. Basta decir, Espíritu Santo, te necesito. Él entiende el resto. Él hace el resto. Y no pienses que este camino es solo para personas listas, santas o experimentadas. Al contrario, al Espíritu Santo le gusta comenzar exactamente donde parece imposible. Toma vidas desordenadas y pone orden. Toma corazones cansados y devuelve aliento. Toma historias llenas de fracasos y las transforma en testimonios. Toma aquello que nadie valoró y hace que florezca. Toma personas comunes y las convierte en instrumentos extraordinarios. Pero para ello, necesitas dar el siguiente paso. Necesitas elegir no solo escuchar, sino vivir. Necesitas decidir caminar con Él todos los días, permitir que sea tu consejero, tu paz, tu fuerza, tu dirección. Porque el Espíritu Santo no quiere ser un visitante ocasional en tu corazón. Quiere ser morada permanente. Quiere ser quien guíe tus pasos, quien inspire tus decisiones, quien fortalezca tu fe y modele tu futuro. Y ahora, antes de concluir, quiero que sepas algo, Dios se alegra contigo. Se alegra de que hayas escuchado hasta aquí, de que hayas buscado, de que hayas abierto tu corazón, de que hayas permitido que este mensaje te alcanzara. Ningún esfuerzo tuyo ha pasado desapercibido. Ninguna lágrima ha caído sin ser vista. Ninguna oración silenciosa ha sido ignorada. El Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas, y está listo para comenzar algo nuevo en tu vida. Si esta palabra te tocó, si el Espíritu Santo habló a tu corazón, continúa. No te detengas aquí. Busca más. Ora más. Lee más. Pide más. Y, sobre todo, abre espacio para que Él continúe transformándote diariamente. Porque la obra que Dios comenzó en ti no se detendrá a mitad del camino. Él es fiel. Él completa. Él perfecciona. Él sostiene. Él guía. Y quiero agradecerte, de todo corazón, por haber permanecido hasta el final de este mensaje. Formas parte de este canal, de esta familia espiritual, de este propósito. Que el Espíritu Santo continúe guiándote, fortaleciéndote y tocando tu vida de manera profunda. Y que este mensaje sea solo el comienzo de una nueva etapa con Dios. Que la paz, el amor y la presencia del Espíritu Santo estén contigo hoy, mañana y siempre.